Bueno, buenas tardes. El día de hoy nos acompaña un estudiante de medicina y un arquitecto. La temática que vamos a tocar el día de hoy, más que todo, es cómo la arquitectura y cómo la función de la ciudad en relación a la medicina han tenido como un cambio muy importante en estas épocas en cuestión por relación a todo esto de la pandemia. Entonces vamos a escuchar un poquito la opinión de cada uno de los dos. Y pues nada, entonces vamos a presentar a nuestros dos invitados, que son Ever Mejía, que es un arquitecto egresado de la Universidad del Atlántico y que actualmente pertenece al equipo de proyectos de Supertiendas Olímpicas. Y este es nuestro otro invitado, que es Carlos José Saltarén Cerchar, que tiene 21 años, actualmente es estudiante de medicina en la Universidad Metropolitana y cursa 10º semestre. Ha participado en diferentes concursos académicos desde su época escolar y en sus estudios universitarios se ha destacado en el área de investigación y ha participado en muchos eventos académicos. Bueno, entonces vamos a proceder a leer un poquito las preguntas, pues una por una, y la misma pregunta es para los dos. Entonces ustedes la pueden contestar. Si no entienden de pronto bien la pregunta, pues me preguntan o le preguntan a mi compañera y pues los ayudamos como a entender un poquito la pregunta. Entonces empecemos con la primera pregunta. Okay. La primera pregunta sería, ¿cómo entender las necesidades de las personas desde su disciplina en la práctica de vivir una pandemia? No sé quién desea iniciar. ¿Cuál de los dos? Bueno, si quieres empecemos con Carlos. Bueno, yo inicio. Bueno, buenas tardes. Saludos a todos. Mi nombre es Carlos y pues les voy a hablar un poco contestándole la pregunta, ¿cierto? Yo pienso que desde el área de la medicina, o no solamente de la medicina, sino toda el área de la salud, yo pienso que una de las principales cualidades o características que deben tener las personas que se desempeñan en ese ámbito es que sean empáticos, y pienso que es como la característica primordial pues para poder colocarse en la posición de las otras personas y entender sus necesidades, desde las más básicas hasta la que uno cree menos indispensable. Es fundamental en la práctica médica y en la práctica del área de la salud, enfermeros, auxiliares, todos los que están implicados en que sepamos colocarnos en la posición de los demás y poder identificar qué necesidades fundamentales están falentes en las demás personas, y así pues ir entendiendo poco a poco, y esto es lo que en sí como tal, o sea, en materia nos ayuda a optimizar un buen proceso médico, y que los pacientes, y no solamente los pacientes, sino todas las personas que se acercan a los servicios de salud, que es en realidad todo el mundo, se sientan cómodos al momento de recibir este servicio. Entonces eso es lo que yo pienso que uno como debe, o sea, en resumen, ser empático con los demás, pensaría. Ok. ¿Y nuestro amigo Ever? Bueno, listo. Desde el ámbito de la arquitectura, sabemos que la arquitectura es la disciplina que proyecta y edifica los espacios para desarrollar ciertas actividades del ser humano. Claro. Durante todos estos años se ha llevado pues la disciplina bajo esa concepción, bajo el estándar, es un estándar en el que no se han contemplado las emergencias sanitarias, en la que no se han contemplado todos estos protocolos que hoy en día se hacen indispensables, viéndonos obligados ya a buscar soluciones ante esa circunstancia, lo que ha llevado, por ejemplo, al confinamiento, para así buscar adecuar los espacios y las condiciones digamos, a estas nuevas tendencias, a estas nuevas actividades que se han visto transformadas con la pandemia. Como bien te decía, la arquitectura, digamos, es el resultado, o se edifica a partir de unas necesidades, de unas actividades. Como estas actividades han cambiado, así mismo debe cambiar la arquitectura, así mismo deben cambiar los espacios. Por ejemplo, los espacios ya deben permitir un distanciamiento, deben ser espacios integrales que puedan cambiar su uso, puedan permitir un distanciamiento, pero a su vez, en épocas donde no hayan calamidades como las que estamos viviendo, que se permita una integración o se permita esa cercanía que normalmente estamos acostumbrados. Entonces, espacios que deben adaptarse a las condiciones que ya debemos contemplar como un determinante a la hora de edificar y planificar un proyecto, las emergencias sanitarias. Entonces, básicamente, así veo cómo ha influido la pandemia de la disciplina. Claro, sí, o sea,
como prácticamente desde los dos puntos de vista, lo más importante es como tener la empatía y entender cuáles son realmente las necesidades que trae consigo como una pandemia o cualquier tipo de problemáticas que se den en general como en el mundo y así. Bueno, entonces ahora vamos a seguir con la pregunta número 2, que es cómo la arquitectura de la mano de la medicina podría mejorar la vida de las personas. Entonces, ¿qué opinas tú, Carlos? Bueno, yo pienso de que, o sea, la arquitectura y la medicina han venido trabajando desde el inicio de las historias, o sea, desde la construcción del primer hospital o desde el primer puesto de salud que se haya creado en el mundo, ya eso es un trabajo en equipo bien estructurado ya. Entonces, yo lo que pienso es que si nos ubicamos en la situación actual, yo pensaría que lo más acertado es un trabajo en equipo con fines de construcciones de espacios bioseguros y como nos estaba comentando aquí nuestro compañero arquitecto, espacios que se adapten a las necesidades actuales, ¿cierto? A las necesidades del distanciamiento, de todo esto que ha implicado la pandemia del COVID-19. Pienso que también, por ejemplo, saliéndonos un poco del contexto de esta situación, de muchas maneras, no solamente en espacios que sean seguros, sino también en la creación propia de los hospitales, como por ejemplo habitaciones que le permitan la comodidad a los pacientes, que el buen flujo de aire, que desde mi ignorancia en la arquitectura considero que son cosas muy básicas para el buen condicionamiento de un lugar, ¿cierto? Entonces, me parece importantísimo que trabajen de la mano, pues para que una influye a la otra, o sea, desde la arquitectura y desde los sitios que como arquitectos ustedes nos proporcionan a nosotros, o sea, hospitales, centros de salud, centros de atenciones, de urgencias, todo esto, sean óptimos y cómodos, no tan solo para los pacientes, sino también para el personal que labora y que se desempeña en esas áreas. Entonces, eso es lo que yo pienso en cuanto a la relación de la arquitectura y la medicina. Ok, sí. Y nuestro amigo Ever, ¿qué piensa? Sí, claro, estoy muy de acuerdo con Carlos. Inicialmente la arquitectura pues es la que lleva a cabo los proyectos hospitalarios, ¿no? Todo el tema de todos los niveles. Por lo tanto, Claro. tenemos que tener en cuenta todos estos elementos de sanidad y de salubridad al momento de proyectar y ser un poco más ahora más estrictos con algunos temas enfocados pues en el tema de la edificación hospitalaria. Pero ahora bien, ahora la arquitectura pues no solamente, o sea, tiene diferentes áreas, por lo tanto lo que se debe garantizar en estas áreas, como bien decía Carlos, son condiciones adecuadas, condiciones óptimas, tales como adaptación adecuada al clima, una buena ventilación, evitar condiciones pues, malas en cuanto a la sanidad, pues también espacios que generan un confort y a la vez que tienen una influencia directa sobre la salud física y salud mental de las personas. Si tú te sientes cómodo en un lugar o no te sientes cómodo en un lugar, esto afecta directamente en tu estado de ánimo, afecta directamente en tu estado de salud y todos estos espacios también se deben migrar a que en las viviendas, a que en los espacios de trabajo hayan entornos óptimos para desarrollar actividades complementarias y actividades que hoy se hacen necesarias como para desarrollar actividades físicas, en las casas para trabajo en casa y todo esto aporta indirectamente a la salud física y mental de los usuarios. Claro, sí, sí. Totalmente de acuerdo con las dos respuestas porque aunque son dos partes que pueden ser muy diferentes en realidad, al unirse realmente su fin como tal es siempre el mismo, que es mejorar la calidad de las personas, porque cuando uno diseña como arquitecto, por lo menos nosotros como arquitectos, siempre lo hacemos en pro de las personas, pensando en las personas, y un médico, toda la parte de la salud, prácticamente la medicina es eso, se define desde las personas, para las personas, entonces sí, totalmente de acuerdo con los dos puntos. Entonces ahora vamos con la pregunta número 3. ¿Qué reflexiones piensa usted desde su profesión cuando se le habla sobre arquitectura y medicina para las personas? Carlos. Contesto yo primero. Bueno, bueno, pero cuando hablas de reflexiones, por ejemplo, uno como profesional de la salud hacia las personas, yo contestaría lo siguiente. Por ejemplo, la medicina es una de las profesiones
o sea, sí, cuidado y no, o todas las del área de salud, perdón por excluir a las demás, que más contacto tienen con las personas, ¿cierto? O sea, son la que está ahí en primera línea y pues se ha demostrado con el paso del tiempo. Y yo pienso de que, como lo decía en la primera pregunta, y como lo he aprendido en lo poco, bueno, en lo que llevo de mi carrera y con la experiencia, de que lo principal es que un médico esté bien fundamentado en cuanto a valores y a su educación como persona, lo que va muy ligado con lo que es la ética profesional. Yo pienso que el papel del médico en una ciudad es muy importante para las personas y es que se ha demostrado que desde mucho antes el médico era un personaje muy respetado y muy considerado por las sociedades. Entonces, es solamente verlo desde ese punto nos permite reflexionar o analizar de que el médico representa un papel muy influyente en la sociedad y es como es como un modelo de ejemplo o un modelo a seguir. Entonces no solamente es como que ir, trabajar y darle reflexión a las personas, sino que nuestros actos, o sea, nuestros actos, nuestros hechos, la manera en cómo atendemos a las personas sean las que hablen y las que les permitan a las personas como que decir, bueno, este es un médico muy humano, es un médico muy querido, como coloquialmente le digan, ¿no? Es un médico que de verdad siente la situación de las otras personas, es un médico que sabe las condiciones en que X paciente está. Entonces yo pienso que lo importante no solamente es como ponerse a hablar y decir, no, que yo quiero que mis pacientes estén bien, que esto y uno otro, sino que trabajar todo lo que sea necesario y hacer todo lo que esté en nuestras manos como profesionales, no solamente como médicos ni del área de la salud, sino como cualquier profesional para brindar o sea, buenos ejemplos y buenas condiciones a las personas. Eso es todo. Claro. Y Ever, Bueno, mira, yo pienso que a veces en la arquitectura no tenemos en cuenta ciertos factores. Generalmente priman factores técnicos y económicos sin tener en cuenta algunos factores de confort, de adaptación adecuada del medio, que repercute más adelante sobre la salud física y mental. Entonces, una de las reflexiones es esa. Debemos tener en cuenta que prima, digamos, la salud y el bienestar del usuario sobre factores económicos de la persona que proyecta o que edifica. Por eso mismo debemos repensar los espacios. Tenemos una tendencia de optimizar el espacio al extremo y cuando se presentan situaciones como esta nos vemos obligados a buscar, soluciones y sin tener en cuenta, digamos, como te decía, todos esos factores de bienestar físico, de bienestar mental y creo que, como te decía, los espacios deben ser de un uso múltiple, precisamente, y buscando, buscando el bienestar siempre. Es lo que debe primar y pues lo que no estamos teniendo en cuenta actualmente dentro de nuestra disciplina. claro, sí, totalmente. Bueno, entonces vamos a seguir con la cuarta pregunta, que es, ¿cuál creen ustedes que es el impacto que tiene la ciudad sobre la salud de las personas? Carlos, ¿tú qué opinas? Bueno, la ciudad es como el principal factor aportador, por decirlo de una manera, de estrés, por decirlo así. O sea, dependiendo en la ciudad en que uno se desenvuelva y que uno viva, son las condiciones que uno tiene, o sea, que a uno, o sea, dependiendo de eso es que es el nivel de afectación en nuestras condiciones, ya sea físicas y ya sean mentales. Por ejemplo, no es lo mismo vivir en una ciudad muy atareada, en una ciudad de mucho corre-corre, por decirlo así, que nos representa a nosotros una carga física y una carga mental y emocional también, porque, o sea, que los trancones, que los trancones, que las lluvias, que los arroyos, como por ejemplo en Barranquilla, todo esto lo digo con el fin de demostrar que la ciudad, o sea, la ciudad lo es todo, en la ciudad vivimos, o sea, es como simplificarlo en esa frase, en la ciudad vivimos, en la ciudad es todo, la ciudad nos proporciona todo, tanto cosas buenas como cosas malas. Entonces, la manera en la que influye ya depende de cada quien, pero pues indirectamente también nos afecta a todos, porque es que no es lo mismo vivir en una ciudad
que, por ejemplo, por decirlo así, vivir en un edificio que esté al frente de una carretera y por esa carretera pasen todos los trayectos de buses, por esa carretera pase que al frente pase un arroyo. Entonces, eso es una carga emocional y una carga de mucho estrés, que a diferencia de como, por ejemplo, vivir que en un pueblo tranquilo, que es poco lo que pasa, no hay mucho. ¿Sí me entiendes? O sea, eso yo creo que de pronto por la experiencia mucho nos ha pasado y se ha visto como en este tiempo de COVID ya, que de hecho en este tiempo de COVID nos ha demostrado que la ciudad no solamente nos perjudica, por decirlo de esa forma, hablando únicamente de la parte del estrés y de todas las contaminaciones que hay, la visual, la auditiva, todo, no solamente a nosotros, sino a ella misma también. Se ha visto que con el cese de los movimientos de citadinos se han recuperado especies, de especies que se crean extintas, han vuelto. Entonces es como que las ciudades comienzan a tener otro aire, por decirlo así, no hay menos contaminación del aire, menos producción de gases smog. Entonces eso es importantísimo. La ciudad es importante para nosotros y para ella misma. Por eso que acabo de decir, considero yo desde mi opinión personal. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y Ever, ¿tú qué opinas sobre el impacto? Bueno, yo creo que aquí hay 3 puntos fundamentales en la ciudad: el transporte, las zonas verdes y la cobertura de servicios públicos institucionales. Esto afecta directamente en la salud de las personas. ¿Por qué? Bueno, el transporte considero que debe volcarse hacia un punto más sostenible, el uso de bicicletas, de transporte público, pero las ciudades, por ejemplo en Colombia, no cuentan con esta estructura para esto. Por lo tanto, digamos, dar ese vuelco a ese transporte sostenible, que es mucho más, aporta a la salud general de la ciudad, es muy difícil. Entonces, creo que la planificación correcta de una ciudad está muy ligada a la salud de las personas. No solamente en el tema ambiental, como bien les decía, sino en el tema también de la optimización del tiempo. Si los recorridos son mucho más largos, si las distancias son mucho más largas, el tiempo que resta para hacer actividad física, para compartir con la familia, para hacer actividades de ocio es mucho menor. Entonces, todo esto depende de la infraestructura de transporte que se encuentre presente en la ciudad, y asimismo también depende de esa cobertura de servicios públicos e institucionales, porque la idea de una ciudad, de las microciudades, es que digamos es el modelo de ciudades que de pronto se adapta mejor a esta situación de la pandemia, es que los servicios públicos institucionales se encuentren cerca de las personas, ¿no? Que las personas trabajen cerca a su casa para acortar los tiempos de transporte, que los colegios se encuentren cerca a su casa también, para que, digamos, toda una comunidad se encuentre de algún modo controlada y se pueda, digamos, hacer cercos sanitarios mucho más efectivos en estos casos de pandemia. Y también, por ejemplo, sí, que los servicios de medicina, de educación, entre otros, se encuentren pues muy a la mano y muy cercanos. Y así pues también se genera también una mayor cobertura y una mayor calidad en estos servicios. Todo esto repercute directo o indirectamente en la salud física o emocional de las personas. Sí, sí, de acuerdo. Es muy importante. Entonces seguimos con la quinta pregunta. Como sabemos, la pandemia ha transformado inesperadamente todo lo que nos rodea. De su profesión, ¿cuáles piensa usted que podrían ser los grandes desafíos a los que nos podríamos enfrentar en la pospandemia, Carlos? Bueno, grandes desafíos en la pospandemia. Yo pienso que, por ejemplo, en el campo de la salud, los desafíos se han presentado desde antes de la pandemia, ¿cierto? O sea, despegándonos un poco del tema del COVID, la salud ha venido falente desde mucho tiempo atrás. Con la llegada del COVID fue muchísimo peor y muchísimo más notorio. Es obvio y ha sido evidente que las medidas de salud, todo ha sido improvisado. Todo ha sido improvisado y todo ha sido como con el fin de tratar de solventar, por decirlo así, o de proporcionar una comodidad casi imposible, porque ha sido casi imposible a todos los pacientes que han sido contagiados del COVID, ¿cierto? Pero yo pienso que post pandemia diría que el principal desafío sería la jornada de inmunización. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, lo vimos ahorita cuando los voluntarios, aquí en Colombia, no voy a hablar del mundo, por ejemplo, aquí en Colombia, que los 18 voluntarios se colocaron la vacuna y todo eso,
súper, ¿verdad? Excelente eso porque ajá, se están solucionando las cosas. Pero yo lo que pienso es que el desafío más grande del área de salud y muchísimo más acá en Colombia va a ser eso, lograr una buena jornada de inmunización. Y no solamente buena, sino que sea eficiente y que sea equitativa. Pues porque es evidente que lo primero que hay que hacer es vacunar e inmunizar a las personas vulnerables, a los ancianitos, a las mujeres, o sea, todas las personas que tengan un problema ya de base e incluso al área de salud. Entonces yo lo que pienso es no solamente afrontarlo, sino afrontarle la respuesta de la sociedad, porque todo el mundo va a querer colocarse la vacuna. O sea, sale la vacuna y créanme que yo soy de los primeros que quiere colocársela. Ya, y así va a estar todo el mundo. Pero pues uno lo que tiene que hacer es como que saber darle a entender a las personas que es algo que debe ser equitativo y es algo que debe hacerse con su respectivo orden y con su respectiva responsabilidad. Entonces yo pensaría que ese sería uno de los importantísimos desafíos post pandemia de la medicina. Sí, sí, sí. O sea, creo que estamos de acuerdo en eso. Ever, ¿tú qué piensas también sobre los desafíos que se acercan? No te estamos No te escuchando. escucho. Bueno, creo que hay un desafío que no considero que es a nivel general, no a nivel de mi profesión, que es la presencialidad. Yo pienso que la presencialidad en estos momentos nos dimos cuenta que no es tan necesaria, que el rendimiento laboral no va de la mano con la asistencia al trabajo, ¿cierto? Sí. Y que se puede pensar en actividades remotas, contemplar espacios de trabajo. Para eso, pues hay que contemplar los espacios de trabajo en casa, los espacios para ejercitarse en casa también, para las pausas activas, entre otras cosas. Creo que primero ese punto, creo que debemos pasar, adaptarnos a eso de esa manera. Creo que la presencialidad no es fundamental. Lo segundo, a nivel de la arquitectura, creo que hay 2 o 3 puntos, voy a tocarlos brevemente. Creo que, bueno, digamos, se deben mejorar las condiciones de habitabilidad en el momento de planificar los proyectos. Pues que prime, como anteriormente decía, factores bioclimáticos, factores de confort sobre factores económicos, factores técnicos. Sin embargo, todo debe estar en armonía. Entonces, el reto es más que todo buscar esa armonía de todos los factores que confluyen en la arquitectura para así lograr proyectos óptimos y adecuados a situaciones como las que estamos viviendo. Además, creo que se debe hacer una planificación distinta de los proyectos a nivel ya de pronto de edificación o de obra de los proyectos, que yo creo que se pueden lograr ciertos estándares o ciertos procedimientos en los cuales las actividades se identifiquen, se planifiquen de manera adecuada y que permita pues todas estas condiciones de acordes al protocolo de bioseguridad, al distanciamiento, a garantizar el bienestar de los trabajadores y de los mismos usuarios. Entonces creo que esos 3 puntos son los que para mí son unos retos importantes dentro de mi carrera en tiempos post pandemia. Claro, sí, sí, totalmente de acuerdo. Estoy segura que Angeli piensa igual que yo, que son unos puntos muy importantes desde la medicina y también desde la arquitectura. Entonces ya para finalizar la última pregunta, según lo que ya hemos observado todos y aprendido prácticamente viviendo lo que es la pandemia todos estos meses, ¿qué creen ustedes que debe cambiar en nuestro entorno profesional y por qué? Bueno, profesionalmente o en el entorno, yo estoy de acuerdo con lo que comentó Ever en la respuesta pasada, la necesidad de la presencialidad en las áreas de trabajo, ¿cierto? Como por ejemplo, evidentemente hay trabajos que son netamente presenciales, eso es cierto, hasta eso no lo discute nadie, pero hay trabajos y se pueden evaluar trabajos que se pueden realizar desde casa, desde un área laboral en casa, ¿cierto? E irlos alternando con la presencialidad y con con todo eso, con las actividades dentro de las áreas de trabajo, porque es importante que los empleadores les brinden
les brinden no solo como llamarlos comodidades, porque sonaría como un término muy, muy vago, muy ahí a la deriva, sino que también les brinden las posibilidades de que el trabajador, ya que, o sea, se ha demostrado científicamente y gracias a muchos estudios que las personas cuando se encuentran cómodas rinden muchísimo más. Ya, dependiendo de las condiciones en las que se encuentren. Ni siquiera pienso yo que se necesiten estudios para validar eso, sino que es algo que es obvio. Entonces yo lo que pienso es que eso sería un punto, como por decirlo a grosso modo, de los muchos que se pueden evaluar en las áreas de trabajo o en las áreas profesionales después del COVID. Estoy muy de acuerdo con eso que él dijo, entonces sí, la necesidad de la presencialidad. Sí, totalmente. ¿Y Ever, qué piensas? ¿Y por qué? Bueno, yo creería que sí, como tal, adaptar los entornos a, a eso precisamente en los hogares, por ejemplo, como anteriormente decía, repensar los espacios, las condiciones, plantear, digamos, espacios de trabajo en casa, habitaciones para aislamiento en cada proyecto que vayamos como arquitectos a diseñar o a edificar, plantear habitaciones para aislamientos, o espacios que puedan adaptarse fácilmente a espacios para deporte o también de estas habitaciones de aislamiento. Y a nivel general, las obras, pues reducir, como anteriormente decía, como para implementar, reducir ritmos de trabajo y de cargas, pues buscando optimizar, digamos, el dinero y los tiempos. Generalmente se sobrecargan actividades, se sobrecargan hay muchas actividades al tiempo desarrollándose en una obra, entonces creería que reducir los ritmos y planificar mejor las labores de construcción para que las actividades no sean involucradas muchas personas y así poder garantizar todas estas condiciones sanitarias. Sí, creería que esos son, digamos, los puntos que deben cambiar en mi entorno profesional. Exacto. Claro. Bueno, entonces, nada, muchas gracias. Entonces concluimos prácticamente que desde los dos puntos de vista, primero hay que tener mucha empatía, hay que repensar los espacios de trabajo, y adaptarlos también. Claro, exacto, adaptarnos realmente a lo que se necesita y que realmente ya no hay que llamarlo como una nueva normalidad porque ya es la normalidad que tenemos hoy en día, sí, la normalidad que estamos viviendo y a la que vamos a seguir viviendo y afrontándonos día a día. Entonces, muchas gracias por haber estado hoy aquí, un placer conocerlos. Bueno, nada, sería todo por hoy. Que tengan buen día, buen fin de semana. Igualmente. Y muchas gracias. Listo, gracias. Igualmente. Gracias. Chao. Hasta luego. Bueno, chao. Chao.